Compartir para mí delante de ustedes siempre es un reto y muy grande. Y en especial porque desde que llegas aquí debes tener tus antenas bien paradas. Desde que empezamos a cantar y cuando Johnny entre la alabanza y compartir, platica o habla o nos dice algo, pues no te pongas a arreglar tus cosas o te pongas a arreglar otras cosas. Apaga tu celular antes de que llegues aquí, porque es parte de, o sea, no es algo que se le ocurre. Si me puso hoy a compartir, ahorita se van a dar cuenta por qué. Para mí estas fechas del 1 y 2 de noviembre son fechas que marcaron mi infancia. No es de casualidad que me paro hoy aquí. México tiene una cultura amplia, tiene regiones amplias, bellísimas, pero tiene costumbres muy arraigadas en el corazón de la gente, en el ADN de la gente de este país. Este país es maravilloso, pero tiene cosas que lo detienen, que lo minimizan a las personas por ese tipo de creencias. Y esas creencias y la cultura de la muerte es algo con lo que nosotros tenemos que luchar y con lo que yo luché desde mi infancia. Yo vi ofrendas en mi casa. Yo las sufría. Sufría porque era algo que no me gustaba y no sabía qué significaban. Y me horrorizaba el 1 y el 2 de noviembre porque estaban en mi casa, porque yo dormía con pánico, con miedo, con terror. Y haciendo esta plática, dije, Dios, qué grande eres conmigo, qué grande eres con este país. Johnny te dijo que el Espíritu Santo es un arma letal contra las potestades del infierno. Ulises el martes dijo que por qué nosotros no caminábamos como debemos de caminar, porque se nos olvida esa parte, porque se nos olvida que nosotros hemos nacido de nuevo y que debemos caminar sobrenaturalmente. No debes de flotar y no debes de andar así, sintiendo que flotas, no. Caminar con el Espíritu te hace tomar decisiones y te hace caminar sobrenaturalmente y hacer cosas sobrenaturales. Orar por los enfermos no es natural. Orar por alguien, impartirle del Espíritu Santo no es natural. Es algo sobrenatural y tú eres una persona sobrenatural si naciste de nuevo. Y permítame pedirle a Dios tranquilidad. Señor, yo te pido esta mañana que tú nos hables, que tú nos instruyes, que tú abras nuestro corazón, Padre, y que tú me permitas decir lo que tenemos preparado, lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. A mí uno de los libros que me gusta, que me encanta, es Lucas. No porque sea médico, pero me cae bien. Lucas investigó, porque así dice en el principio del versículo, y vamos al libro de Lucas, al capítulo 2. Lucas dice que investigó diligentemente y que acomodó este evangelio de una manera cronológica. Y él empieza por la anunciación del nacimiento de Juan, después de la anunciación del nacimiento de Jesús, y hace un especial énfasis en los primeros 2 meses de la vida de Jesús. En el versículo 21 del capítulo 2, dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que normalmente eran unos 40 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Y de ahí nos podemos saltar hasta el versículo 25, que dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso. Él viene hablando de Jesús y de repente te pone ahí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, según sus encuestas, según sus investigaciones, le puso ahí que era un hombre justo y piadoso. Era un hombre común y corriente judío. Era un hombre que, por lo que él preguntó, llegó a la conclusión de que era un hombre justo, o sea que era un hombre que seguía fielmente las leyes de la ley de Moisés. Pero le puso una palabra que dice piadoso. Piadoso era un hombre que buscaba el corazón mismo de Dios, que se metía a buscar las escrituras y tenía una tal relación con Dios que todo el carácter, que las diferentes particularidades de Dios se iban depositando en la persona y esa persona actuaba conforme a las cosas que iba aprendiendo de Dios. Tanto que él esperaba, anhelaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, nuevamente te dice que por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón tenía una relación tan íntima con Dios que se había dado cuenta que el Mesías estaba por nacer, que iba a nacer en su tiempo. Imagínate todo lo que había esperado, tantas personas, tantas gentes que habían esperado, que habían leído sobre el nacimiento del Mesías, y él se había dado cuenta que el Mesías iba a nacer en su tiempo. Cuando tú lees la palabra, ¿te das cuenta? ¿Te habías dado cuenta de estas cosas? Cuando tú lees la palabra, hay cosas que te regala el Señor y te las deposita en tu corazón y estás dándole ahí. ¿O te urge salir a la plaza a comprarte el celular más nuevo? ¿O te urge estar en la cita donde te iban a cambiar el pelo o te iban a poner ciertas uñas? ¿Cuánto tiempo le das tú a leer la palabra y a tratar de extraer de la palabra lo que Simeón hacía? Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando tú vienes aquí, te trae el Espíritu, tú caminas por lo que te dice el Espíritu. A mí una de las cosas que me quedó bien clara en mis primeros años cuando empecé a caminar con Dios fue que había un Espíritu y que ese me hablaba y que ese me alertaba de muchas cosas en mi vida. Un día estaba yo orando en el departamento para salir a trabajar y me levanté y cuando me levanté me dijo, espérate un rato más. Yo le dije, Señor, ya voy tarde, se me va a hacer tarde, el camión pasa tales horas. Y yo le di tantas explicaciones, pero de todas maneras me regresé y me senté. Después de un rato, salí y llegando a la calle principal que daba a Vallarta, vi que un chico que iba como 100 metros a 200 metros adelante de mí, corrió y se escondió detrás de un árbol muy ancho que estaba en una esquina y se escondió detrás del árbol.
Entonces yo me paré y empecé a buscar por qué había corrido y se había escondido en el árbol. Es que en la calle, más adelante, él vio una camioneta que venía con un señor con un fusil de este tamaño. Entonces, pues yo no tenía un árbol delante de mí, lo único que había era un poste. Pues en ese entonces sí cabía en el poste. Ahí estaba, ahí me cubrí en el poste y alcancé a ver cómo daba vuelta la camioneta en la esquina y oí unas descargas. Me quedé fría. Me asomé y vi que el chico seguía escondido detrás del poste y se asomaba un poco y yo me asomé un poquito más y vi que la camioneta regresaba y se iba. ¿Tú crees que a mí no me quedó claro que el Espíritu te avisa? ¿Tú crees que no me quedó clarísimo que si me decía híncate, te hincas? Que si me decía sal y ve, tenía que ir. Me quedó aquí y aquí. Pero si tú no le haces caso al Espíritu y te haces sordo y te dice cosas y no le haces caso, tus ojos van perdiendo tus oídos van perdiendo la sensibilidad. Por eso te digo, ¿tú vienes aquí traído por el Espíritu como Simeón? ¿O vienes por costumbre? ¿O vienes porque no hay nada mejor que hacer en esta vida? ¿O porque te sientes bien un rato aquí? ¿De veras te trae el Espíritu aquí? Dice que movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos. Yo no leo en ninguna otra parte que alguien haya tomado en sus brazos a Jesús. Los pastores llegaron y le adoraron. Los reyes llegaron y le adoraron. Pero este hombre que vivía pegado a las escrituras, que tenía una relación tan especial con Dios, tuvo el privilegio de venir, tomarlo en sus brazos. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Jesús nació delante de la gente. Nació en un medio humilde. Lo vieron los pastores, lo vieron los reyes, lo veía toda la gente que lo conocía. Y después de este versículo, en el versículo 32, dice lo siguiente: luz para revelación a los gentiles. Él se dio cuenta que el Mesías no solamente venía para su pueblo, el Mesías era para todo el mundo. Él no sabía que Pablo le iba a predicar a los gentiles. Le puso luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Todas las predicaciones anteriores a lo que nos lleva es que necesitamos buscar a Dios, que necesitamos leer este libro para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Simeón era tan apegado a Dios que se dio cuenta que el Mesías era el Salvador del mundo. Pero José y su madre pues solamente se maravillaban de lo que escuchaban de este niño. También Simeón se dio cuenta de que Jesús iba a morir por el mundo y se lo dijo a María. Y más adelante, en el 36, ese versículo está hasta puesto con negritas. No está igual del mismo color que el 35 y el anterior. Si tú te fijas, dice 36 y dice, estaba también ahí Ana. Ahí estaba otra mujer.
Dios toma en cuenta a los hombres y a las mujeres por igual, no hace menos a nadie. Ahí estaba también Ana, que era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, pero era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Ya con ese versículo podía terminar mi predicación hoy, porque ese versículo te dice cómo debemos vivir tú y yo, de día y de noche, junto a Dios, en ayuno y oración. Esta mujer perdió a su marido a los 7 años de que se había casado. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos problemas en esta vida? ¿Cuántos de nosotros no tenemos dificultades? Y muchos intentamos apartarnos del camino y otros se van. Ayer me enteré que una de las personas que convivió conmigo, que me enseñó, que me mostró, que me abrió su casa, que conocí pues muy cercanamente, yo sabía que se había apartado. Y ayer supe que estaba en una situación de salud pues mal. Y esas cosas, el saber esas cosas, me hace pensar, ni porque amo a Dios yo no quiero alejarme de Él, pero por ver lo que pasa en la vida de los que se alejan de Él, no quiero ni pensar un día sin estar con Dios. El día que fuimos a la casa de Johnny y de la mía, el 15, estaba platicando con una pareja y una señora, y ellos estaban platicando del tiempo que no estuvieron con Dios. Y uno de ellos me dijo, aquí la doctora está escuchándonos, dice, bien calladita, así, sin decir nada. Y nosotros acá diciendo todas las cosas que hemos hecho y ella calladita, calladita, ella siempre fiel, fiel. Yo también he tenido mis tiempos negros. Yo también he pasado por dificultades, por tiempos en los que me quise apartar, me quise desviar, pero precisamente por ver en la vida de los que se apartaban cómo empezaba a ser su vida tan llena de más conflictos, de la ausencia total de Dios. No me salí porque tenía amigos que tuvieron cuidado de mí y en ese tiempo de un pastor. Yo estuve a punto de salirme y había una persona, el tío de una de las, hasta tu nombre se me olvidó, Ale. El tío de Ale sabía que yo andaba en dificultades y siempre llegaba y me decía, maestra, ánimo. Maestra, sí se puede. Yo estoy llorando por usted. Maestra, no se fije en la situación. Esto va a cambiar. Y un día me llamaron los que estaban a cargo de los niños que dábamos clase, de los maestros que dábamos clase. Y me dijeron que pues yo tenía ciertos cambios, ciertas actitudes que me iban a poner en la banca. Y entonces cuando oí eso, dije, no, perdónenme, pero yo no tengo la culpa. Y entonces di mi contestación y por la contestación me dijo, espérame tantito, no te vayas a ir, espérame, ahorita vengo. Y salió, regresó y me dijo, Javier quiere hablar contigo tal día. Yo dije, mi madre, ¿qué dije? ¡Sas! Pues llegó el día, imagínate el ayuno y la oración antes de que fuera la entrevista, porque Javier se iba de viaje a España. Entonces, para que él hubiera tenido un hueco en su rutina para poderse ir, pues tenía yo que haber dicho algo muy grueso. Entonces, llegó el día de la cita
platicó conmigo y me dijo muchas cosas. Me enseñó que el servicio a Dios es servir a los hombres, pero es como si lo hicieras para Dios. Y me dijo más cosas. Y me dijo, perdona. Tomé la decisión de perdonar y se me restituyó en el lugar en el que estaba. Pero pasé días negros, horribles, antes de ese día. Y he tenido otras dificultades, pero he tenido gente que está a mi lado y gente que ora por mí. Gente que me brinda su amistad y que está al pendiente de lo que me pasa. Entonces, Ana no se apartó. Ana sufrió su duelo, se refugió en Dios como Simeón, le siguió buscando y ella fue la segunda persona que conoció a Jesús de bebé. Esta en el versículo 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella estaba ahí igual que Simeón. Esta señora, anciana ya, seguía trabajando y seguía sirviendo en el templo de día y de noche. ¿Y qué hizo? Primero le daba gracias a Dios. A Lucy le dijo, recuerda siempre del lugar donde te saqué. Recuerda siempre del lugar donde te sacó Dios. Porque si tú recuerdas del lugar donde te sacó Dios, vas a vivir agradecido y vas a querer estar pegado día y noche a Dios. Y vas a hablarle a otros de lo que Dios hizo contigo. Le vas a hablar a los que esperan, a los que están angustiados, a los que viven afligidos, a los que viven perdidos. A esos es a los que les vas a contar lo que Dios hizo contigo. Si los que nos paramos aquí a veces te platicamos de lo que hemos hecho, de lo que hemos alcanzado, no es para presumirte ni para que digas, oh, cuántas cosas ha hecho. No, es para que veas las maravillas, las cosas que Dios nos ha dado, por las que hemos pasado y por las que le alabamos y le servimos y seguimos aquí, no para presumir. Hoy los jóvenes, y ese es yo creo que el punto, el meollo que Johnny tiene en su corazón, son los jóvenes y los niños. Porque todos los domingos te dice lo mismo y te pide por los jóvenes y los niños, esos que están perdidos. Tú sabes que de 6 de cada 10 personas en el mundo utilizan plataformas, que Facebook es la primera red social en superar los 1,000 millones de cuentas registradas, que Cristiano Ronaldo es la persona más visitada y más seguida, con 122 millones de suscriptores. Tú sabes que los adolescentes pasan un promedio de 8 horas y media en las pantallas y los preadolescentes no se quedan atrás, 5 horas y media. Nosotros tenemos como Ana que hablarle a los que esperan la redención, a los afligidos y a los oprimidos. Todos están distraídos en otras cosas y esas cosas son las que nos están distrayendo a nosotros. Ulises le decía, ¿por qué no podemos hablar y no podemos exaltar a Dios? Pues es que andamos aquí en las redes sociales, en lugar de estar en este libro descubriendo las cosas que tenemos que hacer. Lucas después describe en el versículo
39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y en el versículo 40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Nuestro ejemplo a seguir, desde niño, crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Jesús no nació sabiendo este libro, ¿eh? Jesús no salió y le predicaba desde el año a las personas. Él crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Buscamos la gracia para las situaciones, la gracia para compartirle a otros. Después Lucas describe que año con año bajaban los padres y Jesús y llega hasta la edad de 12 años. Y a la edad de 12 años bajan en la semana de la Pascua, y ustedes ya conocen esa historia porque la han leído muchas veces, bajan, están en las festividades y al regreso Jesús no regresa con ellos, Jesús se queda en el templo. Cuando sus padres se dan cuenta, lo empiezan a buscar, regresan hasta Jerusalén y cuando lo encuentran, en el versículo 48, dice, en el 48, sí, dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y yo por mucho tiempo busqué qué significaba. ¿Por qué Jesús contestó, en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde que nació, se dedicó a buscarla, se dedicó a saber, se dedicó a buscar la gracia. Y en el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estaba con los más picudos de los sacerdotes de Israel. Y ellos se quedaron asombrados de sus respuestas. Tú y yo andamos en los negocios de nuestro Padre que es Dios. Todo lo que haces, lo haces como si lo hicieras para Dios. Tú construyes edificios como si los construyeras para Él. Tú trabajas para tu empresa como si trabajaras para Él. Yo doy consulta como si diera consulta para Él. Amar a Dios y estar en los negocios de nuestro Padre significa que basas tu vida y tus conductas en esta palabra. Eso es andar en los negocios de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Jesús estaba en esos negocios. Él estaba discutiendo con los sacerdotes las cosas de Dios. No estaba haciendo negocios. Estaba hablando con los sabios de ese tiempo. Les estaba enseñando a los sabios de ese tiempo. También en la plática me dijeron que si yo estaba bajo estrés. En la plática que tuvimos con las personas que estuve platicando en la casa de Nehemí, pues sí estoy bajo estrés. Hacer esta plática es un estrés, no se imaginan cuánto. Dar consulta es un estrés, sobre todo con las personas que no llegan a su tiempo y que se enojan porque no los pasas, porque llegaron tarde. Yo digo, bueno, si llegaste tarde, ¿por qué esperas que yo te vea? Y me contestan, porque yo hablé
Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Regresaste el tiempo? Porque hablaste, regresaste el tiempo y por eso te tengo que ver. No. Y porque hoy los papás piensan que los niños tienen un control remoto. Bájate de ahí. No, no agarres eso. No, no corras. ¿Y dónde estás tú que vas por el niño y le dices no corras? Que vas por el niño y le dices siéntate. No tomes eso. Yo tengo que andar cuidando mis instrumentos de trabajo, que los tengo que poner en una mesa para que cuando llegue el niño yo lo pongo en la mesa y lo reviso y tomo diferentes cosas. Y cuando llega un niño de esos desastrosos, le digo, señora, le encargo mis cosas. Sí, no toques. La doctora se enoja si lo toca. Señora. Entonces el otro día ya el niño le quitó un muñequito que tengo que cubre el estetoscopio para que el niño no se dé cuenta que lo voy a revisar. Lo cubro con un muñeco y nada más sale un pedacito del estetoscopio y lo reviso. Andaba con el muñequito haciéndole para todas partes y mi estetoscopio tirado en el piso. Pues entonces, la verdad sí me molesté. Claro que no le grité. Lo único que hice fue levantar mis cosas y recogerlas y meterlas en otro lugar. Y la señora se molestó porque le tengo poca paciencia y tolerancia a su niño, que por eso va ahí, porque tiene problemas de conducta. Los niños tienen muchos problemas, pero el principal problema son sus papás. Y también decía Ulises que cómo vas a cuidar a tus hijos de meterlos en el mundo. Pues los tienes que blindar. ¿Y cómo los vas a blindar? No les vas a andar ahí mandando al mundo sin enseñarles cómo pelear. No les vas a mandar sin enseñarles cómo orar, cómo apropiarte de esta palabra. No les vas a mandar sin enseñarles que esta palabra no está muerta y es aburrida. No me traje la hojita que les damos cada domingo, pero la verdad me da tristeza ver las hojas que regresan o las cartulinas que regresan con la mitad de las actividades que les dejamos los maestros aquí. Tú necesitas, papá, sentarte con tu hijo, enseñarle la palabra, enseñarle y mostrarle que no está muerta, que no es un libro inservible y aburrido, que Dios es divertido, que Dios está al pendiente de él. El sábado que fuimos al museo, yo regresé feliz, no porque caminara y no por las cosas que yo vi. La verdad, yo esperaba otra cosa del museo, pero pues los jóvenes sí salieron contentísimos, porque es virtual. Yo no, ya a mi edad eso ya no se me da. Entonces, estábamos en uno de los juegos y una de las niñas estaba jugando con un tren. Sara, para ser más específicos, estaba jugando con un tren. Y Edgar y yo nos acercamos ahí a jugar con ella, a preguntarle, y nos dimos cuenta que el paso de ahí a los adolescentes generó un conflicto en ella, porque extraña a un personaje del que le hablaba Edgar. Entonces Edgar rápidamente dijo, no, yo voy a ir un domingo de estos para que te despidas de él. ¿Cómo se llama? ¿Oscar? Oscar y Elena. Leti. Ellos van a ir ahí con los adolescentes, Ale? En un día van a ir con los adolescentes porque hizo una promesa a Sara de que se va a ir a despedir de ella. Y luego me di cuenta que el señor Johnny tiene una plática pendiente con Sara.
Entonces, yo te aviso, tienes una plática pendiente con Sara. Después de ahí, nos salimos y caminando por los pasillos, de repente me encontré a Sara. Sara venía así y yo de este lado. Y Sara conmigo tiene una relación muy especial. Cada que me ve me da un abrazo. Pero ella ya, como pasó a los adolescentes, ya no sabía si darme el abrazo, si saludarme así. Entonces extendió su brazo, así como de medio abrazo. Entonces yo le extendí mi brazo, lo pasé por encima de su hombro y nos fuimos caminando como grandes amigas. Y le dije, oye Sara, te ves más grande, mira qué linda estás, mira. Y así como que Sara ya se sintió un poco más, no sé si alabada, segura. Y le dije, oye, ¿cómo te sientes con los niños más grandes? Porque tú ya eres grande. Pues bien, maestra, bien. Yo me imagino que es más divertido porque allá abajo corren, acá no, pero allá abajo corren, hacen... no, sí, sí. Y le dijo, a mí me da mucho gusto, Sara, que tú crezcas, que tú madures, porque los niños pasan por diferentes etapas y van adquiriendo mayor edad. Y no es la primera vez que vas a saltar de un lugar de enseñanza a otro. Me dijo, no, ¿verdad? No. El motivo por el que yo fui sin saber era para cerrar un ciclo con Sara. Dios está interesado en cada cosa de las necesidades de tus hijos. Dios las suple. Si tú oras, si tú buscas esta palabra, Dios está interesado. No es la primera vez que me pasa. En una clase yo hice una pregunta y un niño me enseñó lo que es un corazón adolorido. No aquí en la Biblia, no en un diccionario. Un niño me enseñó en una pregunta que yo hice qué era un corazón atribulado, dolido, hecho trizas. Es el hijo de un matrimonio divorciado. Eso es lo que pasa en un niño cuando sus padres se divorcian. Lo hacen pedazos. Cuando yo pregunté qué era un corazón acongojado, atribulado, un niño levantó la mano y me dijo, yo le puedo decir. Le dije, a ver, dime. Me dijo, es un dolor que se siente aquí que no te deja respirar, que no puedes hablar, porque no puedes ni siquiera llorar. Te puedo volver a decir que los niños te enseñan, porque es alguien que está tan cercano a Dios cuando lo instruyes, cuando le enseñas. A mí no se me olvida esa clase como si le hubiera pasado hace 8 días, porque esas cosas, esas experiencias con los niños y verlos hoy, muchos de ellos me ayudan, muchos de ellos han tenido el privilegio de trabajar con ellos. Hoy viniste. Yo he tenido el privilegio de verlos crecer y el privilegio de verlos casarse, el verlos servir en otras partes. También fui, me ayudó Genaro. Era difícil dar clases con él. Yo no sabía si a los niños o Genarito el que me ayudaba. También dio clases conmigo. Y esas cosas son las que me hacen seguir buscando, enseñando a niños. Eso es lo que significa andar en los negocios de tu padre, de mi padre. Tu vida debe basarse en este libro
Tus conductas deben basarse en este libro. Y tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. En el 52, que es el último versículo, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tú no puedes sentir amor por el perdido si no le conoces. Quien te da el amor por el perdido es Él. Quien te hace ver al perdido es este libro. Tip: no le digas al borracho que no tome, que no está bien. No le digas al que fuma, no fumes. Yo no veo a Jesús cuando le traen a la señora que la sorprendieron en adulterio, regañándola, diciéndole, ya ves, ¿cómo estás aquí por lo que hiciste? Él estaba con una vara haciendo unas cosas allí en la arena y llegaron los otros y la empezaron a acusar y él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y haciendo lo que estaba haciendo les dijo, pues ándele, el primero que esté libre de culpa, échele la primera. Empiecen. Los acusó su conciencia y uno por uno se fue. Y cuando volteó y le dijo, ¿dónde están los que te venían a matar? Le contestó, no están. Tú no eres un acusador. Tú eres una persona que le lleva la respuesta al perdido, como lo hizo Jesús, sin acusarle. Tú eres una persona que si tienes una relación con Dios, Dios te da ese amor por el perdido. ¿Te preguntas en qué invierto mi dinero? Porque también es parte de las cosas que haces para el Señor. Inviértelo primero en el reino y Dios te va a traer el negocio en el que vas a invertir y te va a prosperar. Cuando te dice Johnny que Dios quiere tu corazón, lo quiere con todo y tu dinero. No lo quiere lo quiere con todo. Y eso es tu vida, tus deseos y tus sueños. ¿Me prestas mi lección objetiva? Este papelito, yo creo que me costó 3/4 partes de mi vida. Por él dejé familia, relaciones con mi familia. Prácticamente dejé amigos. Le invertí mucho tiempo, muchos sacrificios. ¿Aquí qué dice? Pediatría. Dice pediatría. Pero yo no ando por el mundo con este. Dios nos pide que tomemos decisiones. Una decisión trascendental en nuestra vida es aceptarlo como Jesús, como dueño, como Salvador nuestro. Pero hay decisiones que debes de tomar para cambiar el rumbo de tu vida. A Dios no le interesan tus títulos. No vas a llegar al cielo con tus títulos. Así. No vas a llegar con este y vas a decir, mira lo que yo hice. Dios necesita, Dios quiere tu corazón. Cuando llegué a la boda de Amsi, yo creo que lo tenías que oír, por eso veniste.
Cuando se llegó la hora de sentarse a comer, pues te preguntan, ¿cuál es su nombre? Y me buscan en una lista y le dije, Patricia Montiel. Y me buscaron y me buscaron. Y sí le invitaron, me dice. Dije, sí, claro que sí, si quieren le saco la invitación. Ah, le dije, ¿sabes qué? Busca a doctora Pati. Aquí está, me dice, venga, pásese, pásese. Pasé y encima del plato dice doctora Pati. Ese es mi título. Esa es la llave que me ha hecho buscar este libro, meterme, tratar de sacarle lo mejor, lo que me ha hecho pararme aquí, lo que ha puesto a un lado muchas cosas en mi vida por ese título. No quiero otro. Ese es el que me lleva a buscarle, a amarle a Dios, a enseñarte a ti que necesitamos acercarnos a Dios, que necesitamos buscarle más profundamente como Simeón, que necesitamos buscar sus revelaciones, sus secretos, que necesitamos volvernos unos adoradores. Estos niños que tú ves aquí adelante te ven como adoras, te ven como cantas, te ven como rindes tu corazón. Muéstrales que lo mejor que pueden hacer es rendir su corazón con tu ejemplo. La llave de mi vida es esa. Ahora ya me pusieron otro título, maestra doctora Pati. Anhela a Dios, búscale, adórale. Y te va a enseñar cómo le tienes que compartir al perdido. Comparte con el perdido. En junio, el día del campamento, yo traje a mi sobrina a vivir un mes en mi casa. Esa niña es hija de padres divorciados. Es una niña que tenía el corazón partido. Y cuando regresó a su casa, en la escuela le dijeron, ¿qué fue lo que más te gustó? Y les contestó, conocí a Dios y mi tía me enseñó a hablar en lenguas, en muchas lenguas. Ella llegó a orar por su abuela. Se hizo amiga de una niña que vive en un orfanato. Le dijo a su mamá que la llevara al orfanato porque su tía va a un orfanato. Entró al orfanato y luego me habló para que adoptara una niña. Le dije, no, hija, eso es otra cosa. ¿Tú amas a los niños? Sí, los amo. Mucho. Pero tener un niño en tu casa a diario es un gran compromiso. Es un enorme compromiso. Porque hay que darle cuentas a Dios. Tú necesitas este libro. Yo necesito este libro. Necesitamos volvernos adoradores, 100% adoradores de Dios.